Muy bien, amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Una vez más queremos presentarles el mensaje de la palabra de Dios que trae vida y esperanza para nuestras almas. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer ahora desde el verso 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las cosas del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, otros: a él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Voy a invitarles para que tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, voy a exponer tu palabra, el mensaje de vida, el mensaje que necesitamos escuchar, Señor. Te pedimos que nuestros corazones sean abiertos para recibir esta palabra, Dios mío. Bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesucristo y que sea recibida en nuestro corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, amados hermanos, en esta hora vamos a trabajar sobre el tema, el capítulo de las preguntas. Así lo vamos a titular, o vamos a poner ese tema, el capítulo de las preguntas. En la Biblia existen varios capítulos específicos que nos hablan todo el capítulo entero de algunos acontecimientos importantes, como por ejemplo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas nos habla de las cosas perdidas. Podemos decir que ese Lucas 15 es el capítulo de las cosas perdidas. Hay una oveja perdida, hay una moneda perdida, hay un hijo pródigo perdido. El capítulo 11 de Hebreos se ha conocido como el capítulo de la fe, el capítulo de los héroes de la fe. Ahí usted encuentra pura fe, amados hermanos. Entonces, en este capítulo 9 de Juan, encontramos muchas preguntas. Y yo quise titular el tema, el capítulo de las preguntas. Bien, amados hermanos, este capítulo 9 del Evangelio de Juan narra el sexto milagro de Jesús. Según este Evangelio, es el milagro número 6. Y dice a la letra: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Va pasando Jesús y ve a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos también miran a este hombre ciego de nacimiento. Y les asalta una pregunta, un interrogante. Quieren saber. Se acercan a Jesucristo y le dicen: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahí empiezan las primeras preguntas, ¿verdad? Amados hermanos, yo siempre también me he preguntado, cuando leo este versículo, cuando lo analizo, cuando lo estudio, viene a mi mente una pregunta. ¿Puede uno pecar antes de nacer? Pues los discípulos le dicen a Jesucristo: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Se puede pecar antes de nacer? No, podríamos decir que no. Pero en aquel tiempo, amados hermanos, se predica, se enseña, la gente cree, ¿verdad?, que el pecado de los padres puede transmitírsele a los hijos, ¿sí? Y también se enseñaba, se creía, que un bebé o un embrión, una criatura en el vientre de su madre, podría pecar. Así se creía, así se pensaba. Los rabinos así enseñaban, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, hay otras creencias. Por ejemplo, la creencia de la reencarnación. Si una persona puede reencarnar, podríamos decir que los discípulos se referían a eso, ¿no? Que en la primera vida de este ciego había pecado. Pero en ese tiempo no se creía en eso. En ese tiempo solamente se creía en el pecado de los padres y el prenatal. ¿Sí? El prenatal. Eran los únicos pecados que se creían. Y por eso los discípulos, sabiendo que así se creía, que así se pensaba, le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús, amados hermanos, pudo haber apartado un tiempo para decirle a los discípulos, enseñarle a los discípulos que no todos los pecados, o que no todas las enfermedades, que no todas las enfermedades vienen por causa del pecado. Les hubiese podido citar el caso, la historia de Job, ¿verdad? Un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Jesús le hubiese podido enseñar a los discípulos: ¿qué les pasa? ¿No se acuerdan de la vida de Job? Un hombre justo, santo, limpio, apartado del mal. Jesús hubiese podido citarles, amados hermanos, Ezequiel 18:20. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Cada quien es responsable de su pecado. Y Jesús dijo ahí, o Dios dijo ahí, a través del profeta: el alma que pecare, esa morirá. Entonces Jesús hubiese podido darles esa enseñanza a sus discípulos, pero no quiso detenerse en eso. Había algo más importante que hacer, como el milagro de abrir los ojos al ciego, ¿verdad? Amados hermanos, entonces, con su respuesta del Señor, en el versículo 3, Jesús dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esa contestación Jesús derribó la creencia de que se puede transmitir el pecado de los padres
hacia los hijos y derrumbó, hermanos amados, derribó la creencia de que ese muchacho estaba ciego no por el pecado de los padres, ni por su pecado prenatal, y derriba también la teoría, la creencia de la reencarnación en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, no existe la reencarnación, porque si así fuera, este muchacho hubiese pecado en la primera vida y Jesús le hubiera dicho, bueno, pues sí, pues es por su pecado. Pero como no existe la reencarnación, entonces con su respuesta Jesús derriba esas tres doctrinas, esas tres creencias, esos tres pensamientos. Y dice, esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice la Biblia, amados hermanos, que escupió en el polvo. Fíjese bien. Y con la saliva hizo un poquito de barro, ¿verdad? Con la saliva hizo un poquito de barro y con ese poquito de barro untó los ojos al ciego, bendito sea su nombre, y le dijo, ve al estanque de Siloé. Ese estanque quiere decir enviado, y concuerda mucho con las palabras de Jesús que dice que Él fue enviado del cielo, ¿verdad? Entonces Jesucristo dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Traigo la luz para este ciego que nació así, ¿verdad? Dice la Biblia que el ciego, hermanos amados, me imagino yo que fue llevado al estanque de Siloé y se lavó, quitó el barro que había Jesús puesto en sus ojos, y dice la Biblia que regresó viendo. Qué maravilloso, ¿ah? Qué glorioso es para aquel que no ha visto nunca, pero al recibir el milagro de Jesús puede ver la luz del día, puede ver las plantas, puede ver la gente, puede ver las cosas que Dios hizo maravillosas en este mundo, ¿verdad? Sea el nombre de Dios glorificado. Bien, entonces vienen las preguntas por los vecinos. Los vecinos. ¿No es este el que mendigaba y pedía limosna? Unos decían, él es. Otros decían, no, se parece. Él decía, yo soy. Dios sea glorificado para siempre. Hermanos, con esos interrogantes, con esas preguntas, podemos entender que este hombre que había nacido ciego, al recibir la vista, recibe un cambio en su rostro, ¿verdad? Ahora, al recibir el milagro de Jesús, es diferente. Cambió su aspecto, cambió su fisonomía. Qué maravilloso es cuando Dios llega al hombre. Cambia su rostro, cambia su manera de ser, cambia su familia, cambia su modo de hablar, cambia su modo de pensar, cambia su corazón. De un corazón de piedra puede convertirse en un corazón de carne. Este ciego, que había nacido ciego de nacimiento, sus vecinos lo conocían. Claro, ¿quién no conoce al vecino que vive a su lado? Y la Biblia dice que los vecinos no lo reconocían, porque Jesús había hecho un cambio en su cara, en su rostro. Bendito sea su nombre, sea Dios glorificado para siempre. Cuando Jesús llega al alma, hermanos,
hay un cambio. De la amargura a la felicidad, del sufrimiento al contentamiento, ¿sí? De las guerras a la paz. Bueno, no lo conocen los vecinos porque había habido un cambio en su vida. Él decía, él es, otros decían, unos decían él es, otros decían se parece, él decía yo soy. Dice la Biblia, llevaron al que había sido ciego con los fariseos. Primero estuvo con los vecinos. Ahora, me imagino yo, ¿verdad?, que los vecinos lo llevaron con los fariseos, con los escribas y fariseos. Pero no lo llevaron para presentarlo como un milagro. No lo llevaron para decirle, ya vieron qué hizo Jesús con este. Porque los vecinos le preguntan a este que había nacido ciego, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo, uno que se llama Jesús. ¿Lo conoces? Bueno, sí lo conozco en mi espíritu, en mi alma, pero físicamente no. ¿Y dónde está él? No sé. Quizás los vecinos querían ir para interrogar a Jesús y para que le dijera cómo le había hecho para hacer el milagro. Bueno, ahora los vecinos llevan al que había sido ciego con los fariseos. Pero como dije hace un momento, no lo llevan para presentarlo como un milagro. Lo llevan, amados hermanos, para criticar a Jesús porque el milagro lo había realizado Jesucristo un día de reposo, un sábado. Entonces, empiezan las preguntas por medio de los fariseos ahora, ¿sí? Entonces dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Los fariseos consideraron que al hacer ese barrito, fíjense qué exagerado era. Los fariseos consideraron que al hacer ese barrito con la saliva era un trabajo que no se podía hacer en el día de reposo. Exagerado, ¿verdad? Jesús les había enseñado, refutó esa creencia de guardar el día de reposo de esa manera, cuando dijo, si su asno tiene sed, no lo llevas a beber. Si su oveja cae en el hoyo en el día de reposo, no lo sacas. Les enseñó que estaban equivocados en la forma de guardar el día de reposo. Bueno, entonces, los fariseos le preguntan al que había sido ciego, y el que había sido ciego les vuelve a explicar, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, ni siquiera por su nombre lo llamaban, ¿verdad? Ese hombre, qué odio, qué coraje, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahora yo pregunto, ¿puede un hombre pecador hacer milagros? Sí, hermanos. Se volvieron a equivocar los fariseos, tanto en la observancia del sábado, como en el que ellos piensan que un hombre pecador no puede hacer milagros, como no. Mateo 24 dice que los falsos profetas, el anticristo, harán milagros y señales, ¿verdad? Entonces se volvieron a equivocar en esa, como siempre, ¿no?, en ese pensamiento. Gloria a Dios para siempre. Bueno, y le dicen a él, los fariseos, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿quieren mi opinión? Sí, para mí es un profeta. Para mí es un profeta. ¿Y para ustedes? No, para nosotros es un pecador. Dice, pero no, tú no has estado ciego, nos estás engañando. Porque los fariseos no habían conocido al cieguito, ¿eh? Pero los vecinos sí. Lo que vamos a hacer, vamos a llevar a tus padres
que eres un mentiroso. Y llamaron a los padres, a su mamá y a su papá, me imagino. Vienen sus padres y le dicen a los fariseos, este es vuestro hijo, según dice aquí que nació ciego. ¿Es verdad? Y dicen sus padres, este es vuestro hijo. Pero cómo le fueron abiertos los ojos no lo sabemos. ¿Edad tienen? Pregúntenle a ellos. Respondieron así sus padres porque tenían miedo. Los judíos, los fariseos habían acordado, si alguien dice que Jesús es el Hijo de Dios, lo vamos a expulsar de la sinagoga, lo vamos a expulsar de la iglesia. Por eso los padres no se animaron a decir que Jesús había hecho el milagro. Por eso respondió así. Pero sí dice, este es vuestro hijo. Y nació ciego. Vuelven a decirle al que había sido ciego, da gloria a Dios, en otras palabras, júrame por Dios. ¿Verdad? Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Alabado sea Dios. Responde el que había sido ciego. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bendito sea Dios para siempre. Todo argumento cesó, amados hermanos, cuando este hombre que había recibido el milagro se expresó así de Jesús. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y aquel ya un poco molesto, ¿no? Ya se los he dicho muchas veces. ¿Quieren que se los diga otra vez para que sean sus discípulos? Y se enojaron los fariseos. Tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Gloria a Dios para siempre. Entonces, dice que le injuriaron y lo expulsaron. Pero antes dijeron ellos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, mire que no lo mencionaba en su nombre, ¿se da cuenta? Pero respecto a eso, a ese, no sabemos de dónde sea. Bueno, ¿quién les entiende a ustedes? Me acaban de decir que ustedes saben que es pecador, ¿verdad? En el versículo 24. Y ahora, en el versículo 29, dicen que no saben. Bueno, ¿saben o no saben? ¿Lo conocen o no lo conocen? Y dice el que había sido ciego, esto es lo maravilloso, que ustedes que deben de saber de dónde es, no lo saben. Y a mí me abrió los ojos. Hermanos amados, a continuación, lanza un mensaje, un sermón que había sido ciego. Este hombre que nunca había leído la Biblia, pero había oído, había escuchado. Hermanos, el mensaje que les lanza, que predica a estos doctores de la ley, es el siguiente. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero ustedes dicen que este hombre es pecador. Entonces no es pecador porque si invocó el nombre de Dios, a mí me hizo el milagro, me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Escuchen el mensaje que dio. Y sigue. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podía hacer. ¿Qué mensaje, amados hermanos? Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros, y lo expulsaron. Sea Dios glorificado para siempre. Lo expulsaron. Pero yo sigo sorprendido. Este hombre que nació ciego sin haber leído la Biblia ni una vez, ¿cómo sabía
porque iba a la sinagoga a oír, a escuchar la palabra de Dios. Sabía de memoria que Dios es poderoso, milagroso, misericordioso. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia, lo expulsaron. Pero él no había visto a Jesús con sus ojos. ¿Cómo era? Quizás tenía curiosidad. Jesús escuchó donde andaba predicando que lo habían expulsado de la sinagoga. Y dice que lo encontró. Lo encontró. Y le dijo Jesucristo. Jesucristo sí lo conocía, pero él no a Jesucristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor? Para que yo crea. No le dijo, a ver si me convence y creo. No, le dijo, ¿quién es, Señor? Para que yo crea. Pues es el que habla contigo y el que te abrió los ojos. El hombre dijo, Señor, creo. Le recibió en su corazón y lo adoró. Tú también, hermano, amigo, cree en Jesucristo. Recíbele en tu corazón. Te aseguro que te va a hacer feliz en tu alma, en tu espíritu. Te aseguro que tu vida cambiará como cambió la vida de este que había nacido ciego. Alabado sea su nombre. Voy a concluir. Bendito sea el Señor para siempre. Voy a ir ya concluyendo, amados hermanos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El capítulo de las preguntas. Sería bueno contar cuántas preguntas hay aquí en este capítulo, ¿verdad? A mí no se me ocurrió. Pero se me ocurrió hacer otra pregunta. Como estoy en el capítulo de las preguntas, yo también sentí curiosidad por hacer una pregunta. Una pregunta que no se le ocurrió a los discípulos. Una pregunta que no se le ocurrió a los fariseos. Una pregunta que no se le ocurrió a los vecinos. Pero se me ocurre a mí. Ahora, fíjese bien. Dice la Biblia, pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Miren, hermanos, por favor. El ciego no pidió que Jesús lo sanara. Los discípulos no dijeron, sana a ese ciego. Él no clamaba, él no clamó como los otros ciegos, Jesús Nazareno, ten misericordia de nosotros. No, él estaba pidiendo una caridad. Pidiendo como dice mi madre, su sencillo para poder comer y vivir. Ahora, hermanos, si el ciego no le pide que Jesús haga el milagro, ¿por qué Jesús se acerca a él y le hace el milagro? Le da su vista aunque no se lo pidió. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es misericordioso. Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Cuántos oraron hoy para que Dios los guarde? ¿Algunos se les olvidó? ¿O se nos olvidó? Sin embargo, Jesús nos guarda. ¿Cuántos han orado para que Dios les dé el pan de todos los días? Algunos sí, algunos otros no. Sin embargo, Dios no nos ha dejado un día sin comer, aunque no se lo hemos pedido. Él nos ha guardado, amados hermanos, aunque nosotros nos olvidemos de pedirlo en oración. Él nos guarda siempre. Él guarda a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Él siempre te guarda, aunque tú no se lo pidas, porque Él es bueno, misericordioso. Sea Dios glorificado para siempre. Concluyo. Él es bueno, misericordioso, digno de seguirlo a Él, digno de adorarlo a Él,
digno de entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él. Cree en Él como el hombre que nació ciego. ¿Quién es Señor para que yo crea? ¿Le has oído? ¿Le has escuchado? El que habla contigo, Él es. Y dijo Él, creo, Señor, te recibo en mi corazón. Y le adoro. Pónganse de pie y damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado. Padre, con todo mi corazón, traigo esta palabra a la vida, a la mente, al corazón de cada uno de los hermanos. Que podamos recibir tu palabra, Señor, y guardarla en nuestro corazón. Toca nuestra alma, nuestra vida. Bendícenos con tu palabra, Jesús. En esta tarde te pido que nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.